Muchas gracias por poner atención ahí al video, o los que ya volvemos del break. Ahora vamos a comenzar la parte final de esta jornada, en donde vamos a hacer la introducción a los ODS. Bueno, quien nos va a hacer la introducción es Javier Zuraski, quien es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Cooperación Internacional de Desarrollo y Acción Humanitaria. Universidad Internacional de Andalucía dicta cursos de temas de cooperación internacional en diferentes carreras de posgrado en universidades de América Latina y Europa. Ha realizado tareas de consultoría para diferentes organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata y autor de varios libros y artículos en revistas científicas. Actualmente coordina el área de gobernanza para el desarrollo SPI. Javier, bienvenido. Muchas gracias por aceptar otra vez más nuestra invitación. Vamos a buscar a Javier para darle audio. Ahí. Hola, hola. Hola, Ahora Javier. sí, ¿cómo están? Bueno, primero que nada agradecer la invitación para poder participar aquí en este espacio que ya es el segundo o tercer año que tengo la oportunidad de compartir y se agradece siempre. Lo que me han pedido para hoy es hacer una introducción a qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso implica hacer una pequeña introducción a qué es la Agenda 2030, porque debo empezar por señalar un error muy común, que es referirse a los dos términos como si fuesen más o menos lo mismo. Y entonces nosotros vemos en libros, en trabajos, e incluso en discusiones entre personas que son expertas en el tema, que se refieren a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como si fueran términos intercambiables. Para presentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo primero que tenemos que hacer es entender que esto no es así y entender cuáles son las diferencias más sustanciales entre hablar de Agenda 2030 o hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque precisamente al poner los objetivos en el marco de la agenda es donde se vuelven una herramienta realmente potente, donde podemos aprovecharlos al máximo. Nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de las Naciones Unidas y sus decenios por el desarrollo y de lucha contra la pobreza, y luego a partir del año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una continuidad de documentos que han presentado de una manera u otra una serie de prioridades acordadas a nivel global sobre aquellos puntos en los que deberíamos enfocar los esfuerzos mundiales para tener mejores resultados en promover la cooperación internacional. El primero de estos documentos se aprueba a inicios de la década de 1960. Es el primer decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y esto lo que nos dice es que llevamos una larga historia de este tipo de documentos. Sin embargo, la Agenda 2030 rompe un ciclo de continuidades, aun cuando mantiene la búsqueda de los países por encontrar esos espacios y fijar prioridades comunes para el desarrollo. Lo más innovador de la Agenda 2030 es que tal vez sea efectivamente la primera agenda completa para el desarrollo. Más allá de que estemos hablando de desarrollo hoy como desarrollo sostenible, es la primera agenda completa para cualquier modelo de desarrollo que haya seguido las Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Pensemos, para no irnos tan atrás, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 8 objetivos que fueron el antecedente directo de la adopción de la Agenda 2030. Esos 8 objetivos eran simplemente, o no tan simplemente, pero constituían un conjunto de grandes prioridades dadas por los 8 objetivos, acompañadas cada una de ellas por una serie de metas, 18 en total, metas de desarrollo del milenio, y cada una de esas metas acompañada por una serie de indicadores cuantitativos, exclusivamente cuantitativos, que nos permitían hacer un seguimiento de
cómo estábamos evolucionando dentro o hacia la aplicación de las metas y los objetivos dentro de un plazo que también había sido modificado, digo, respecto de los decenios que fueron sus antecedentes, un plazo de 15 años, ustedes conocen bien esa historia, 2000-2015. Sin embargo, dentro de la discusión en torno a los ODM, dentro de su partida de nacimiento, a partir de lo que fue la declaración del milenio, nunca se construyó un marco que diera contención y a la vez pudiera potenciar el logro de esos objetivos. ¿A qué me refiero con esto? La Agenda 2030, donde sí se produce esa construcción de marco, por primera vez se abre con una visión política del mundo en el que estamos y del mundo en el que queremos estar. ¿Para qué? Esa visión política es el para qué adoptamos estos objetivos. Y esa visión política, que es donde se afirma que el desarrollo que buscamos es el desarrollo sostenible, pero se afirman muchísimas otras cosas que uno debería tomarse tiempo para leer, especialmente en el contexto en el que estamos hoy, de múltiples crisis superpuestas, sumada la situación que ya conocemos de afectación de la paz por la invasión y el acto de agresión de Rusia en Ucrania, pero sabemos también que hay muchos otros que están silenciados y que ocurren desde hace tiempo. Esta lectura política del mundo en el que estamos y del mundo hacia el que quería que hacen los líderes mundiales e incluyen como apertura del documento que es la Agenda 2030, incluye también una serie de principios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No hay un capítulo sobre principios, ni hay un párrafo al que yo pueda referirlos para decirles estos son los principios, sino que se encuentran repartidos a lo largo de toda esta primera parte. Pero algunos de esos principios ustedes seguro los conocen muy bien. La Agenda 2030 es universal. ¿Qué significa esto? Que es una agenda que importa tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados, porque va a plantear objetivos que ningún país del mundo tiene alcanzados, ni los desarrollados, ni los en desarrollo. Es una agenda interdependiente, y lo que nos está diciendo con esto es que no podemos mirar los objetivos uno a uno. No podemos proponernos cumplir los objetivos 1, 3, 14 y 15, simplemente porque todos están relacionados de tal forma que trabajar en uno implica al mismo tiempo buscar avances en todos los demás, con distintas intensidades. Y al mismo tiempo, dejar un objetivo sin cumplir significa estar dejando huecos en todos los demás objetivos. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser integrado y holístico. Uno puede enfocar su trabajo en un objetivo, pero si yo trabajo sobre el objetivo 13 vinculado al cambio climático, mi trabajo tiene que incluir, por lo menos en el análisis que hago de qué es lo que quiero hacer, preguntas como, ¿y cómo afecta esto la situación de las personas que buscan salir de la pobreza? ¿Y cómo afecta esto el logro de la erradicación del hambre? ¿Y cómo afecta la equidad de género? ¿Y cómo afecta la consecución de ciudades sostenibles y la mejora de tecnologías? Es decir, cada objeto nos requiere un sistema de pensamiento que tenga en cuenta todos los objetivos por este principio de interdependencia. Y obviamente este principio deriva en otro muy básico que se conoce como el principio de no silos y que nosotros debemos presentar como el principio de no compartimientos estancos. Todos los gobiernos, históricamente todos, se han dado unas estructuras de gestión de lo público en compartimientos verticales, que son los que dan sentido a la organización ministerial. Hay un Ministerio de Ambiente, hay un Ministerio de Economía, Ministerio de Asuntos Interiores y un Ministerio de Relaciones Internacionales. Toda la gestión de las políticas públicas históricamente se ha organizado a través de líneas temáticas verticales. Y los ministerios llevan la voz más importante en la gestión de su área específica. Esto es incompatible con la Agenda 2030. La estructura de ministerios, tal como ha sido trabajada por los gobiernos, es incompatible con un sistema que se llama pensar de manera holística.
requeriría un cambio en los modos de gestión. Requeriría que el ministro de Economía o Finanzas de un país, al pensar una política financiera, esté tomando en cuenta sus impactos ambientales, sus impactos en temas de género, sus impactos sobre la infancia y en la salud, y por sobre todas las cosas, sus impactos en los grupos más vulnerables. Sabemos que no son variables que en la realidad de la gestión económica ocupen lugares primordiales, si es que ocupan alguno, para definir las orientaciones económicas ministeriales. Y lo mismo pasa con cualquier otro ministerio. El principio entonces de gestión integrada y fuera de compartimientos estancos significa un enorme desafío para los países y una enorme oportunidad para otros actores de presentar reclamos y de actuar de manera innovadora para exigir cambios en los modos de construcción de políticas públicas. Ya que además otros de los principios que aparecen en esta primera parte de la agenda son, por ejemplo, el principio de base en derechos humanos. La Agenda 2030 dice específicamente estar sostenida en los principales tratados de derechos humanos y en los resultados de las principales conferencias ambientales que ha llevado adelante las Naciones Unidas desde Colmo 1972, que ya va a cumplir 50 años. Entonces podemos recuperar esos elementos para hacerlos parte de la agenda. Pero estos principios, que si los objetivos son a dónde queremos llegar, los principios nos dicen, no queremos llegar así de cualquier forma. El fin no justifica los medios. Para alcanzar esos objetivos, los países en la Agenda 2030 se comprometieron a caminar de determinadas maneras, replicando determinadas prácticas. Estas que estamos nombrando son apenas algunas, y los y las invito a explorar los primeros capítulos de la Agenda 2030 para encontrar otros, muchos principios que marcan comportamientos que asumen los estados como necesarios, o como obligatorios, o como tan obligatorios como los ODS, por lo menos, ya que sabemos que la Agenda 2030 es un documento político y por lo tanto jurídicamente no tiene carácter vinculante. No se puede demandar al Estado por no haber cumplido un objetivo de desarrollo sostenible o no haber respetado alguno de los principios, por ejemplo. Ahora, esta visión política con sus principios no es todo. Todavía la Agenda 2030 hace más. Crea los objetivos de desarrollo sostenible y los pone en su centro, pero además los rodea con un capítulo, un trabajo sobre medios de implementación. Un capítulo que, debo decir, es débil, como era de esperar, pero la agenda incluye el compromiso de los países sobre qué medios y cómo van a poner en movimiento esos medios que son necesarios para dar los recursos económicos, técnicos y humanos que permitan la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Yendo todavía un paso más allá, la propia agenda crea, además de algunas instituciones, digo en particular, que sirven específicamente a la transferencia de tecnologías, crea su propio sistema de seguimiento y examen. Un sistema de examen articulado de una manera innovadora para lo que es la tarea de Naciones Unidas en temas de desarrollo. Porque no solo define que el foro político de alto nivel, que había sido creado en 1992 por la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se convierta en la casa global de los objetivos de desarrollo sostenible, en el espacio donde los países van a discutir globalmente lo que han hecho, lo que ha funcionado, sus buenas prácticas, van a presentar sus informes nacionales de cómo están avanzando la implementación, sino que además de eso crea una estructura triple nivel. Está el nivel global, pero también está el nivel regional, donde al día de hoy cada una de las 5 regiones en las que se organiza Naciones Unidas se ha dotado de un foro regional de desarrollo sostenible que se reúne anualmente para analizar y trabajar sobre cómo promover la cooperación intrarregional para avanzar los objetivos de desarrollo sostenible y para facilitar la creación de políticas, por ejemplo, en temas que difícilmente pueden ser o imposibles son de regular a nivel nacional. El ejemplo más claro y más conocido es el del ambiente. O sea, no podemos crear una normativa ambiental de base nacional únicamente si nuestros vecinos tienen normativas ambientales diferentes.
simplemente porque si un país tiene un nivel de contaminación más alto, por dar un ejemplo simple, y los demás no lo permiten, mi permiso va a afectar directamente la posibilidad de los otros. Ni que hablar si lo que tenemos es una cuenca hídrica compartida y diferentes niveles de protección de las aguas, como ocurre en nuestra región y en muchas otras. Entonces, hay temas que tienen que ser gestionados de manera regional. Y en este espacio aparecen los foros, que se reúnen anualmente y buscan promover y trabajar todos estos puntos. Y en los últimos años, para ser más exacto, este año por primera vez, los foros se han convertido por un proceso de reforma que está teniendo lugar dentro del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, se han convertido en el espacio en el que todas las agencias, fondos, programas, organismos especializados y las propias comisiones regionales presentan un informe sobre cómo está trabajando el sistema de Naciones Unidas a nivel regional en su conjunto. Si no es un informe de qué hizo la FAO en América Latina, qué hizo UNICEF en América Latina, qué está haciendo la Comisión. Todas las instituciones que tienen presencia regional se reúnen y producen un informe conjunto contando los esfuerzos del sistema, no institución por institución. Y esto es una forma de reporte y de transparencia y de accountability, diríamos, que era inexistente y que nace como consecuencia del desarrollo del proceso de análisis y seguimiento de la agenda. Y el tercer nivel es el nivel nacional. Es un nivel laxo, sin demasiadas presiones. El centro de este nivel es la realización de informes nacionales voluntarios. Y aquí la clave es voluntarios. Cada país presenta su informe de avance cuando quiere y bajo el formato que quiere. Sin embargo, lo que verificamos hoy, tomemos la región de América Latina y el Caribe. Lo que verificamos hoy es que cuando pase el próximo foro político de alto nivel, en julio de este año, todos los países de la región, todos, excepto Haití, van a haber presentado al menos un informe regional. Y Uruguay este año se convertirá en el primer país de la región en presentar su cuarto informe regional. Y la mayor parte de los países de la región se han presentado 2 informes nacionales, perdón, estoy hablando. Es decir, que aún siendo voluntarios, los informes nacionales están en marcha y están funcionando. Y un desarrollo de estos informes nacionales voluntarios que se ha dado, bueno, es una historia bastante atractiva, pero que puedo contar de manera muy breve, si quieren. Cuando Estados Unidos, con Trump a la cabeza, decide retirarse del Acuerdo de París, algunas ciudades, entre ellas Los Ángeles y Nueva York, dicen el gobierno nacional puede retirarse, nosotros no nos retiramos. Aunque no haya obligación asumida por el gobierno nacional, vamos a seguir implementando los compromisos de París. Y entonces empiezan a deciden hacer lo mismo que hace el Estado, pero a nivel de ciudades. Y tenemos la presentación de los primeros informes locales voluntarios, donde son las ciudades o los territorios o las comunidades quienes reportan sus propios esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya no es el Estado, ciudad en particular. Y América Latina ya tiene más de 10 informes locales voluntarios. Digo América Latina porque no voy a ir país por país. México, simplemente para señalar algo, en este momento México, Argentina y Colombia son los 3 países que más informes locales voluntarios tienen presentados por entidades subnacionales en sus países. Todo esto rodea los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es muy diferente la Agenda 2030 de los objetivos. Y de hecho, menciono especialmente esto y no me focalizo en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sus 169 metas, sus 231 indicadores oficiales, que a diferencia de lo que pasaba con los ODM, ya no son solo cuantitativos, sino que hay también indicadores cualitativos. Y esto es una enorme diferencia. Son mucho más difíciles de medir, pero le dan mucho más sentido a una agenda, porque ya no se habla solamente de
cuántos años pasa un niño sentado en una escuela pública o privada tomando educación, sino que se habla de qué tipo de educación está recibiendo. Y esto es un cambio absolutamente mayor para pensar una agenda de desarrollo. O sea, no se habla si las personas comen, sino que hablamos sobre si lo que las personas pueden comer es culturalmente apropiado a sus necesidades. Pensar cuantitativamente implica un cambio fundamental que aparece con los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Esta diferencia entre objetivos y agenda se vuelve hoy más importante que nunca. Hoy estamos viendo a nivel internacional discusiones sobre el valor del multilateralismo, cuál es el rol de Naciones Unidas, que han sido sobre todo disparadas por la actual invasión por Rusia de Ucrania, parte de Ucrania. ¿Cuál es el futuro de las Naciones Unidas? Y todas estas discusiones que se están planteando hoy, en realidad son, para decirlo menos, son sumamente peligrosas. ¿Por qué? Porque el contexto internacional en el que se podrían abrir esos debates, y de hecho para 2023 el secretario general ya ha convocado una cumbre para el futuro, Summit for the Future, en la cual estas cosas aparentemente se van a discutir. Y hay un documento base que presentó el secretario general que hoy está en discusión, que es nuestra agenda común, Our Common Agenda, que está siendo discutido para ser parte o base de lo que va a pasar en esa reunión sobre el futuro. Pero lo cierto es que en el contexto en el que estamos hoy, nadie puede imaginar que se lleguen a acuerdos siquiera parecidos a los que tenía la Agenda 30. Abrir hoy una discusión sobre qué mundo queremos, qué significa el mundo que queremos, nos daría como resultado una Agenda 2030 degradada. Por lo tanto, es necesario defender que el mundo que queremos ya está acordado. Lo acordaron los líderes en 2015. Lo pusieron en su visión política del futuro. Nos hablaron de los medios que iban a poner a disposición para alcanzar ese futuro que buscaban. Nos establecieron sistemas de seguimiento y acordaron prioridades sobre las que tenemos que trabajar en conjunto para lograr ese futuro. Reabrir la discusión sobre cuál es ese futuro, hoy, con total seguridad, implicará ir para atrás. Implicará pensar en un mundo donde ya no pensemos en que todo el mundo tiene los derechos que le asignan los tratados de derechos humanos que hacen la base de la Agenda 2030. Un mundo donde ya no buscaríamos quizás erradicar por completo el hambre, sino que sería suficiente, digo, para nosotros con simplemente reducirla. Un mundo donde seguramente las metas ambientales y las vinculadas a energías quedarían especialmente degradadas, como lo estamos viendo de la mano de los fracasos en una implementación más seria del Acuerdo de París. Entonces, hoy estamos en un momento en el que la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser más defendidos que nunca, porque sin mencionarlos abiertamente, porque nadie los va a mencionar abiertamente, están bajo ataque. Están bajo ataque a partir de la pretensión de volver a discutir lo que se discutió ya en 2015 y volver a discutirlo en un marco de ir hacia atrás. Focalizándome muy brevemente, porque el tiempo que tenemos es limitado a trabajar, focalizándome muy brevemente en los objetivos de desarrollo sostenible. Solo marcar un par de cuestiones que creo que son particularmente importantes para quienes se están formando en la materia. La primera es ser muy crítico con los objetivos de desarrollo sostenible es necesario, particularmente cuando vemos lo que se está haciendo, cuáles son los recursos que los distintos actores, pero especialmente los estados, que son los primeros responsables por llevarlos a la realidad, están dedicando a la realización de los objetivos. Lo es también cuando vemos qué lugar de prioridad ocupan en las agendas estatales, que no es el que quienes creemos que las agendas se hacen para cumplir deberían estar ocupando. El escaso lugar que ocupa la innovación en materia de políticas públicas
donde se sigue haciendo todo como si la Agenda 2030 prácticamente no hubiese existido y los ODS fueran solo una bonita mención de objetivos inalcanzables. Entonces podemos criticar todo eso, pero tenemos que hacerlo partiendo de una base. Toda esa crítica no puede llevar a que sin quererlo estemos debilitando a los objetivos de desarrollo sostenible. He visto muchas personas que con la mejor voluntad son muy críticas de los objetivos y terminan diciendo, y como consecuencia de todo esto, los objetivos de desarrollo sostenible son una fantasía y están lejos de cumplirse y nunca podrán cumplirse. Cuando alguien dice esto, acaba de hacer exactamente lo que aquellos que no quieren a los objetivos de desarrollo sostenible cumplidos esperan que digamos. Todo lo contrario. Lo que hoy estamos, creo, llamados a hacer es a conocer muy bien esos objetivos para poder denunciar, gritar y aportar soluciones diferentes e innovadoras en aquellos campos donde los estados no están cumpliendo como deberían con su palabra. Entonces, criticar, sí, definitivamente. Decir que a partir de todas las críticas los objetivos se han vuelto en realidad simplemente una fantasía, no. Porque decir eso significa que estamos diciendo que la idea de un desarrollo sostenible, equitativo, para todos y todas, basado en los derechos humanos, respetuoso del medio ambiente y que tenga a las personas como su eje, es una fantasía. Y eso es algo que me parece que es completamente inaceptable. Los objetivos son 17 barras a las que uno puede afirmarse en tiempos de tormenta para sostenerse erguido. Y estamos en tiempos de tormenta. Y por eso es el momento de levantar los objetivos tan alto y tan fuerte como sea posible en nuestros reclamos, en nuestras acciones, ser coherentes entre lo que nuestras entidades, instituciones, nosotros mismos hacemos y lo que exigimos de los demás, porque allí está, en el contexto internacional actual, la clave para que los objetivos de desarrollo sostenible inmersos en la Agenda 2030 no solo sigan siendo relevantes, sino puedan seguir la herramienta de cambio que necesitamos para construir un mundo que sea por lo menos peor que el que tenemos. Y eso ya no será poco. Prefiero yo detenerme aquí, habiendo cumplido con el plazo de 30 minutos que me pidieron que utilice para la presentación, y en todo caso, ir una conversación con ustedes, agradeciendo una vez más a la gente que organiza este curso, especialmente a Fudeso y a las personas de Verónica y de Carlos, la posibilidad de poder estar acá compartiendo algunas ideas y visiones sobre qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué es la Agenda 2030 y por qué es tan importante hoy en 2020 y en la situación mundial en la que estamos, seguir levantando con fuerza esta agenda y estos objetivos como un camino que elegimos y al que nos comprometimos todos, todas y en especial los estados. Y por lo tanto, un camino que seguimos pudiendo no solo transitar, sino exigir que los otros transiten junto con nosotros. Verónica, vuelvo entonces a ti para trabajar en lo que sigue. Oh, no. Hola Javier, muchas Hola, gracias. Yo soy Jimena, también soy parte de hola Fudeso. Jimena. Te agradecemos mucho por esta introducción y por compartir tu tiempo del sábado con nosotros, muy completo, una buena perspectiva y de positivismo hacia el curso, ¿no? Nos llegaron unas preguntas de los alumnos que te vamos a compartir y ya seguimos con esto. La primera es de Enrique. Él dice, ¿cómo se puede medir el cumplimiento de los ODS y su sostenibilidad en el tiempo para cada región o lugar?
Hola, Enrique. Enrique, no hay una manera específica de medirlo. Yo hablaba recién del sistema de seguimiento que establecieron los países en la propia Agenda 2030. Aprovechar los espacios creados por la Agenda 2030 es una posibilidad. Esto significa uno puede unirse con otras instituciones a nivel de región, localidad, para impulsar la realización, por ejemplo, de informes locales voluntarios. Uno puede reclamarlo de las autoridades del lugar en que vive. Queremos que preparen un informe local voluntario. Uno puede reclamarlo del país, trabajar, levantar la escala y decir, miren, nuestro país presentó informe por última vez hace 3 años. Ya es momento de presentar uno nuevo. Queremos datos actuales. Queremos conocer más sobre qué se está haciendo. Queremos que presenten un informe oficial. Esta es otra opción. Yo no lo mencioné, pero existe todavía otro tipo de informe que por su característica es no oficial, que son los informes paralelos, llámese informe luz o informe sombra, que son informes que hacen las propias organizaciones de la sociedad civil, acompañando los informes oficiales que presentan los estados, en ocasiones ampliando la información y en ocasiones contestando la información que llevan los estados. Y luego hay muchísimas otras posibilidades, yo no puedo ver ahora una por una porque dependen de cada estado en particular, pero por ejemplo, cada vez hay más estados que a los foros mundiales llevan como parte de las delegaciones oficiales, esto implica con pleno acceso a todas las discusiones que pueda haber, llevan a miembros de la sociedad civil. Le dicen a la sociedad civil, lo dicen a la academia, desígnenme ustedes 2 personas que yo les doy, las incluyo en la delegación oficial y viajan con los representantes del país al foro político de alto nivel. Esto es un cambio importantísimo por lo que abre de acceso a la información y de capacidad de incidencia en el trabajo para la implementación. Pero esto es un caso por caso. Reclamárselo o pedírselo al Estado, yo creo que es una buena idea. Para poder lograrlo en algunos casos será más fácil, en otros será más difícil. Muchas gracias, Javier. La siguiente pregunta es de Lilian, que dice, ¿usted qué cree que pasaría si llegamos al 2030 con todos los objetivos de desarrollo sostenibles conclusos? ¿Seríamos una sociedad realmente sostenible o la agenda se convertiría en el nuevo precedente para un planteamiento de objetivos? Pase lo que pase, la agenda va a ser un precedente para el nuevo planteamiento de objetivos. En algún momento vamos a estar discutiendo la agenda post-2030. La pregunta es cómo será esa agenda. Obviamente, si nosotros llegamos a 2030 con todos los objetivos cumplidos, algo que no va a pasar y no es tan grave, si puedo explicar por qué. Si llegamos con todos los objetivos cumplidos, estamos hablando de otro mundo. Estamos hablando de que vivimos en un mundo completamente diferente, por lo tanto, es muy difícil imaginar cuál sería la agenda post-2030, porque sería una agenda construida en un mundo que ya cambió muchas de sus prácticas más terribles, un mundo que ya aceptó sus prácticas colonialistas, un mundo que ya aceptó los derechos humanos como guía de la acción política, un mundo que ya entendió que no hay vida ni política alguna si no hay un ambiente sano en el cual las personas y la naturaleza puedan vivir. Me resulta muy pensar qué haría un mundo así. Me encantaría verlo, dudo que me toque, pero me encantaría verlo. Seguramente lo que va a pasar al final de 2015 o de camino hacia el 2015 es que estaremos viendo si reforzamos la Agenda 2030, si creamos una agenda nueva, si mantenemos los objetivos incumplidos como para darnos un plazo de 15 años tal vez, más para seguir intentando lograrlos. Pero esto ya es un poco de futurología. Yo lo que sí digo es, no lograr todos los objetivos para 2030 no es un problema, siempre y cuando seamos capaces de avanzar, de ponerlos en el centro de la discusión y de tener claro qué es lo que falló, porque eso es lo que nos va a permitir ser mejores en el futuro y en el futuro y en el futuro. El tema es que tenemos que empezar a cambiar algunas pautas culturales de vida y tenemos que empezar a cambiar algunas relaciones que tenemos con la política y con la producción de datos y con la transparencia y con el ejercicio de la democracia para poder construir una mejor agenda en el post-2030. Bueno, la siguiente pregunta es de Valesca
Perdón, pero yo no estoy empapada en el tema. Mi pregunta es, ¿qué es la Agenda 2030 y cuál es su valor de existir? Uf, bueno, esto ya me lleva más atrás, Valesca, perdón, yo solo di por sobreentendido. La Agenda 2030 es un consenso internacional que alcanza los 193 miembros de las Naciones Unidas en el año 2015 sobre cuáles deben ser las prioridades comunes a nivel mundial para promover un modelo particular de desarrollo que se adopta, que es el desarrollo sostenible. Dentro de esta agenda es que se encuentran todos los capítulos que yo mencionaba recién. Pero es un acuerdo a 15 años donde para ser muy breve ahora, donde los países se comprometen a tomar algunas medidas para alcanzar algunos objetivos y prioridades compartidas a nivel mundial. La Agenda 2030 es un documento político, no es un documento jurídico, es decir, no crea obligaciones jurídicas que uno pueda reclamar ante un tribunal ni nacional ni internacional, sino que lo que crea son compromisos políticos, no exigibles, pero sí que uno puede seguir y puede reclamar, no por vía judicial, pero sí por vía política. ¿Qué es reclamar por vía política? Organizaciones que trabajen en estos temas, presionar sobre el Estado, trabajar con los medios de comunicación, salir a la calle para participar en marchas y reclamos, y miles de etcéteras que hacen a las vías de acción política ciudadana. Muy en breve de esto estoy hablando cuando digo Agenda 2030, y a todos y todas, perdón, Jimena, les recomiendo, si no lo han hecho, hacer una lectura detallada de la Agenda 2030. Busquen el documento, está en todos lados, se lo podemos compartir nosotros, es fácil de acceder. Léanlo despacio, tranquilos, capítulo por capítulo, vale la pena, vale realmente la pena. Muchas gracias, Javier. Y la pregunta que sigue es de Iris, que dice, cuando implementemos acciones a nivel local enmarcadas en promover los ODS, ¿cómo podríamos evaluar los impactos de estas acciones locales? La evaluación de impactos junto con la generación de datos son dos de los temas más complejos para la sociedad civil cuando lleva adelante acciones, porque nosotros, a ver, tradicionalmente el rol de la sociedad civil fue el de perro guardián, levantar el dedo y señalar cuando el Estado incumplía algo. Y ese es un rol que ya no está acorde a las necesidades ni de la Agenda 2030 ni del momento histórico que nos toca, donde se puede y se debe seguir señalando lo que el Estado está haciendo mal cuando falta su palabra, pero también hay que ser mucho más proactivo en la construcción. No basta con decir lo que hace mal, hay que decir cómo hacer las cosas bien, y en lo posible hay que poner el cuerpo en los intentos por hacer las cosas bien, no solamente reclamándole al gobierno. En este sentido, digo, cambió un poco el rol de la sociedad civil en los últimos años, y esto ha generado tensiones y dificultades. Lo que puedo decirte es medir impacto es una tarea técnica muy difícil, requiere como paso previo tener unos datos previos y tener la capacidad de producir datos posteriores para poder comparar y ver cuál fue el impacto. Y esto requiere de habilidades técnicas y de recursos. La sociedad civil, la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil no tienen ni la experiencia ni los recursos para hacer esto, y es difícil conseguir los fondos para esto, pero no es tan difícil buscar socios que sí sepan hacer esto. Y entonces, en vez de pretender resolver todos solos, reunirnos desde el momento cero de preparar un proyecto, una acción, un lo que sea, con aquellos socios que sí pueden ayudarnos a producir datos, a encontrarlos, a desarrollar nuestras propias fortalezas, y entonces empezar a construir dentro de la sociedad civil esas capacidades para producir datos y medir impacto. Y en lo inmediato, a veces estos socios puedan ayudarnos a medir el impacto inmediato de un proyecto que queremos realizar. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente es de Sandra, que dice, ¿cuáles podrían ser, a su criterio, algunas propuestas sobre la organización de los gobiernos, o mejor dicho, los estados, para atender de manera integral los ODS? Yo creo que es una excelente pregunta, y creo que hay algunos elementos que ya hemos mencionado, pero los voy a puntualizar. No se trata de herramientas nuevas,
en realidad no hay nada demasiado nuevo, sino más bien lo que hay que hacer es efectivamente poner en marcha principios que ya conocen. Primero, lo primero que deberían hacer es democratizar las discusiones y abrirlas. Uno, y democratizar significa sumar a todos los actores interesados desde el momento inicial en el que se empiezan a pensar y diseñar políticas públicas para el logro de los desarrollos sostenibles. Dos, vinculado con lo que hablaba recién de los datos, es necesario que todos los actores desarrollen competencias que les permitan comprender bien los datos, pero es necesario que los estados produzcan datos de calidad y que esos datos sean efectivamente puestos a disposición de quien quiera verlos. En este sentido, es que, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que algunos países de la región todavía se niegan a firmar porque dicen que puede afectar a sus empresas privadas y a las inversiones, es un acuerdo fundamental en la región, porque Escazú es sobre la transparencia del acceso a la información en materia ambiental. Tenemos muchos problemas de transparencia en acceso a la información en nuestra región. Entonces, los estados deberían ser mucho más transparentes y deberían rendir cuentas de manera mucho más institucionalizada. Y lo tercero es, los propios gestores de políticas públicas de todos los estados deberían estar empapados en lo que significa la implementación de la Agenda 2030. Todavía hay personal técnico de los estados, técnico y político de los estados que toman decisiones sobre políticas públicas que no conoce a fondo la Agenda 2030. Y esto es básicamente porque no les importa. Entonces, un funcionario al que no le importe, que no pueda demostrar un conocimiento básico en la Agenda 2030, en mi opinión, no debería ser funcionario público. Una tarea muy simple por realizar, cuando haya elecciones en sus países, en sus localidades, fíjense qué dicen sus candidatos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Busquen en las plataformas qué es lo que dicen. Y si no dicen nada y tienen la posibilidad, pregúntenles. Se van a encontrar, y esto ya ha pasado en reiteradas ocasiones, que los candidatos no tienen idea de lo que les están hablando. Y esto es grave. Entonces hay también una responsabilidad de formación dentro del propio Estado en el marco de la implementación y de lo que es y significa la Agenda 2030. Muchas gracias, Javier. Esas fueron las 5 preguntas que nos llegaron. No sé si quieras dar otro comentario o platicarles algo más a los alumnos. ¿Alguno No, quería digo, comentar de estas dudas? hay muchas cosas, muchísimas cosas que podría, yo no sé si esto es posible, pero en todo caso, si ustedes tienen así 2 o 3 preguntas más que podamos intentar compartir en lugar de hablar de lo que me interesa a mí, puede ser más interesante Javier, responder algunas otras cuestiones que hubieran Sí. llegado. Javier, Mira, yo he notado que en el chat han existido muchas dudas respecto a recursos, como nos comentabas, de dónde podemos ver a nivel local y todo, pero tal vez si les puedes compartir tú dónde pueden encontrar esta información virtualmente, ya sé que en páginas y todo eso, pero que les puedas explicar un poco, comentar. Siento que muchos tienen esas ganas de buscarlo, pero no saben muy bien por dónde partir. Entonces, siento que es un buen inicio. Muy bien. Por fuentes de información les digo, hay muchas y depende mucho de dónde quiere cada uno y cada una focalizarse. Yo debo empezar, no puedo evitarlo, porque visiten el sitio web del CPEI en particular. Estoy escribiendo en el chat en este momento la dirección. Oh, y ahí lo está presentando Carlos, creo, ¿no? sí. Hola, Carlos, gracias. Ese es el sitio web. ¿Podré compartir pantalla yo para mostrarles rápidamente Eso te iba a algunas decir yo, que es mejor que tú lo compartas, que puedas mostrar los recursos que tienen. Eso es súper útil para los estudiantes acá. Perfecto, lo intento. A ver, entonces, no, ahí me están viendo ya mi pantalla. No les voy a mostrar todos los recursos que hay porque otra vez necesitaríamos un rato largo de trabajo. Les voy a mostrar lo que me parece que puede ser más interesante para ustedes para tener una primera aproximación, sobre todo porque estamos aquí en América Latina. Todo esto que leen aquí como iniciativa son herramientas abiertas de acceso libre donde van a encontrar información
sobre temas relacionados con ODS y Agenda 2030, inclusive temas de reforma, aceleración, datos, pero me parece que para mostrar rápidamente, ir aquí a los perfiles país, los SDG Country Profiles, es una buena manera. Tomemos el ejemplo para honrar a los compañeros que están organizando esto. Aquí, como ven, con un clic entran a una información que les permite filtrar datos país por país, ¿sí? Ustedes pueden elegir de los 33 países de América Latina y el Caribe el que quieran. Vamos a decir honrar, vamos a presentar rápidamente el caso de Chile. Hago clic allí y me abre la opción de ir a ver toda la información. Algunos datos rápidos, presidente, algunos datos que hacen al contexto, nos ayudan a entender cuál es el contexto en que Chile está haciendo la implementación de la agenda, pero me voy a ir a otros asuntos. Programa Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es el documento que está guiando el desarrollo de Chile? Ya estamos en su final, el programa de gobierno 2018-2022. Además de poder acceder al documento, van a poder acceder a una infografía que prepara CPI sobre las prioridades, los elementos centrales, para no tener que leer todo el documento si no quieren, de cada uno de los planes nacionales. Esto se repite para cada país. Lo mismo la institucionalidad. ¿Cuál es la principal institución que ha creado el país para implementar los objetivos? Y otra vez, van a encontrar una infografía sobre la institución y una infografía sobre las funciones que se le asignaron a cada una de las instituciones líderes a nivel nacional por implementar. Pero quizá lo más interesante para ustedes esté aquí, y es un análisis de ODS. En este caso, lo que nosotros vemos es, Chile presentó 2 informes, en 2017 y en 2019. ¿Cuánta intensidad tuvo en sus informes en tratamiento de cada objetivo en particular? Y entonces ustedes acá tienen un comparativo de la intensidad, o sea, lo que, yo aquí tengo la pantalla un poco bloqueada, pero lo que vemos es que para Chile, los objetivos a los que más atención le prestó fueron el 1 y el 2, pero bastante balanceado con el 5, equidad de género, con el número 9 sobre ciudades, y con el número 14 sobre medio ambiente oceánico, vida bajo el mar, ¿sí? Y aquí pueden ver todos los objetivos, y ahí están los, bueno, me había quedado fuera el 17, el de alianzas, al que le dedica y aquí pueden seguir viendo y pueden comparar, por ejemplo, Chile, esta es la situación de intensidad de Chile con el país que quieran. Veamos Chile, por ejemplo, respecto de Brasil. Y aquí vemos cuáles son los perfiles de los dos países. Pero no solo esto, sino que si ustedes quieren ver qué dijo Chile sobre un objetivo, quieren ver qué dijo Chile sobre temas de pobreza, cliquean aquí donde acabo de hacer clic yo, y aquí abajo encuentran cuáles son efectivamente las menciones que hizo el país en sus informes nacionales voluntarios, qué es lo que dijo respecto de lo que Chile está haciendo y ha hecho en materia de pobreza. Y lo mismo, exactamente igual, lo pueden hacer no usando los informes que presentó Chile, sino comparando los discursos que dio Chile ante la Asamblea General. Y aquí vemos cómo cambia en sus discursos en la Asamblea General. Por mucho el objetivo que Chile más ha mencionado es el de lucha contra el cambio climático. Exactamente lo mismo. Si yo cliqueo aquí y bajo, ahora lo que tengo filtrado son las menciones a los discursos de la Asamblea General que ha hecho Chile. Y más, aquí lo que encuentran, sigo bajando, es los distintos informes que se han presentado desde Chile de seguimiento de la agenda. Por ejemplo, su informe voluntario nacional de 2017 y 2019, 2 informes que hizo CPI sobre cada uno de los informes de Chile, y además 2 reportes paralelos que preparó la sociedad civil chilena en 2017 y en 2019. Y aquí se trata simplemente de hacer clic en la flechita que tienen al lado y acceden al texto completo del informe que están buscando. Esto lo tienen disponible para cada uno de los 33 países de América Latina. Lo último que hay es una tabla que les muestra cuál es la situación del país respecto a los principales tratados de derechos humanos en el sistema interamericano, en el sistema universal,
la situación frente a los principales tratados multilaterales ambientales. La convención, si la ha ratificado o no la ha ratificado, y en caso de que la haya ratificado, a partir de qué fecha, para saber a partir de qué momento esa convención obliga al país a cumplir sus contenidos. Esto es simplemente una información, la nuestra, la que producimos en CPEI, y que es de libre acceso para todos y todas. Simplemente pueden entrar y verla. Luego, otro indispensable, la página del HLPF. El HLPF es el foro político de alto nivel. Lamentablemente hay alguna información aquí que está solamente en inglés, pero hay partes de la información, esto hay que buscarlo, que está también en español. Y aquí pueden ver desde la historia del foro político hasta si quieren ver lo que va a pasar en el foro de este año. Y aquí mismo, si ustedes hacen clic, pues, esperen, tiene que estar más abajo, todos los plazos de lo que se está haciendo, quienes van a estar presentando informes este año. Todos estos links se los podemos compartir fácilmente y luego hay, no sé, páginas como, déjenme ver que tengo aquí rápido para mostrarles. Aquí, por ejemplo, van a encontrar información sobre los informes locales voluntarios. Aquí tienen acceso a los informes locales voluntarios de varios países, ya no solo de la región. Debo decir que hay varios informes locales de la región que nosotros tenemos localizados y que están en la herramienta que les mostré antes, que no estaban aquí, pero pueden encontrar informes aquí también que les interesen. Los VNRs, Voluntary National Review, los pueden encontrar también todos si quieren. Realmente en esta página, aquí van a ver que al final, aquí tienen ahí un buscador de VNRs. Esta página está por cambiar, les cuento, pero aquí tienen todos los países del mundo que han presentado VNRs y cuántos, la posibilidad de buscar por año de presentación, por el nombre del país, para saber qué ha presentado. Es decir, herramientas hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo en todo caso el llamado es a explorar un poco, y en todo caso si necesitan alguna herramienta o algún elemento particular que ustedes crean o que no saben cómo encontrar, comuníquense con la gente que ya tiene más experiencia, con la gente de Fudeso, pueden hacerlo con nosotros también, Carlos y su equipo, si les preocupan y si les preguntan y ellos necesitan algún asesoramiento en la respuesta, pueden comunicarse con nosotros. Somos instituciones que trabajamos muy cerca. Es decir, pregunten, busquen, y si no encuentran, pregúntenle a los que llevan más años trabajando en esto, porque sería imposible mostrarles ahora la cantidad de herramientas gratuitas, libres y disponibles en la web de las que pueden valerse. Muchísimas gracias, Javier. Recursos súper útiles para los estudiantes, que les va a servir mucho para escribir sus artículos y para informarse más de estos temas. Bueno, ya para cerrar la clase, voy a dar los últimos avisos. Les comento que ya no, más bien para la sesión del día de hoy no va a haber quiz. Eso iniciará la sesión siguiente. También que ya se envió la información del trabajo final a su mail. Y pues agradecerles mucho su participación. También invitarlos a que se unan al chat de WhatsApp que mandamos por aquí y que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Fudeso.org en Instagram y también en Facebook. Y pues nada, muchísimas gracias, Javier, por terminar la clase y esta introducción, y muchas gracias a todos los estudiantes por su participación. Sí. Jimena, si me permite, ya cerramos, pero solo quiero decir una cosa porque veo que quedaron preguntas también en el chat. Sí. Si ustedes me juntan las preguntas que tengan y pueden dar un plazo, pueden dar 15 días para enviar preguntas,
y me mandan las preguntas. Yo no prometo contestarlas todas, pero sí me comprometo a por lo menos enviarles documentos donde van a encontrar respuestas a las preguntas, de tal manera de facilitarles facilitar respuestas. Y las que pueda responder yo directamente será un gusto. Fijamos después un plazo para que ustedes reciban y me manden y yo pueda responder las preguntas que hayan quedado sin contestar. Sí, muchísimas gracias. Ay, me está brincando la presentación. Sí, les compartimos información para que puedan seguir enviando sus dudas. Yo creo que les haremos llegar ese link a lo largo de la semana para que puedan, bueno, y las que ya nos llegaron, se las compartimos Javier, porque teníamos un link con preguntas, y las otras les vamos yo creo que a reabrir ese link para hacértelas llegar, Javier. Muy bien, será un placer. Voy a enviar nada más aquí que me pidieron algo, pero no puedo. No sé si pueden ver el chat, porque me preguntaron sobre la entrada al WhatsApp. Vale. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos. Te haremos llegar estas preguntas y sé que hay mucha curiosidad. Muy bien. Yo no tengo problema, no sé el tiempo de ustedes, pero veo que hay una mano levantada. Yo no tengo problema en quedarme 5 o 10 minutos más. Sí, si hay alguna duda, es que en realidad la respuesta de las dudas es de esa manera, porque por temas de tiempo ya acabó la clase. Pero muchísimas gracias. Muy bien, listo, muchísimas gracias a ustedes. Igual en el chat de WhatsApp les compartimos estas páginas. Muchas gracias. Gracias, que también cuídense, un abrazo. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre. Chao.